Bueno, buenos días o buenas tardes, ya son más de las 12 del día. Gracias por venir esta mañana acá a esta presentación del último día de la Feria del Libro de Miami. Siempre ha habido un debate sobre el tema de la generación del Mariel. ¿Qué es la generación del Mariel? ¿Quiénes las integran y quiénes no? De la generación literaria a la que me voy a referir, porque también existe la de los artistas plásticos, que es notable y numerosa, pero me voy a referir a la generación literaria de Mariel. Desde mi punto de vista, la integran los escritores que vinieron, varios escritores, un grupo de escritores que vinieron poco antes de Mariel y que salieron poco después del hecho concreto de haber atravesado el estrecho de la Florida en una embarcación. ¿Y por qué? Porque esas personas que vinieron un poco antes, pienso en Esteban Luis Cárdenas, en René Ariza, en Héctor Santiago, Néstor Díaz de Villegas, otros que conforman, que vinieron un poco antes porque habían estado presos y en el año 79 comenzó la salida de Cuba después de casi 15 años sin que nadie saliera, se nos anticiparon en el camino del exilio. Esos autores cuyas vivencias se relacionan son casi comunes a las que experimentamos los que después vinimos físicamente por el Mariel. Hubo otro grupo, quizá un poco más menor, de escritores, que es el caso de Abreu, que salió después del éxodo de Mariel porque trató de irse y no logró irse durante el Mariel, y que también forma parte de esa generación. Así que sus dos hermanos, Juan y Nicolás, lograron salir de Cuba durante el Mariel y forman parte de esa generación. O sea, la generación de Mariel es un grupo de vivencias comunes, de experiencias comunes, y que al llegar al exilio nos unificamos. Y si Reinaldo Arenas no fue el único marielito, sí fue la figura que aunó de alguna manera a ese grupo de Mariel. Reinaldo conocía a todo el mundo, no todo el mundo conocía a los demás que formaban parte de Mariel. Yo conocí, por ejemplo, a Carlos Victoria acá en Miami, a Correa, a Valero, los conocí acá en los Estados Unidos. Sin embargo, Reinaldo los conocía de Cuba. Nosotros nos movíamos, el grupo que está en torno a Reinaldo en Cuba, que eran los hermanos Abreu, yo y algunas otras personas, nos reuníamos en el Parque Lenin, en las tertulias, y siempre teníamos la idea de hacer una revista, y siempre se comentaba una revista como una posibilidad real, algo, un sueño. De hecho, se hizo una revista en Cuba, después se hicieron dos ediciones, que era A la Marea, que eran 13, se hacía a papel y a máquina y se ensamblaba. ¿Se acuerda que se sacaban copias con papel carbón y salían 2 o 3 copias? Esas eran las 3 ejemplares que había, y se hizo una revista que se llamaba A la Marea. Cuando llegamos acá y se da la posibilidad de crear una revista literaria, surge la revista Mariel, era el nombre inevitable que tuviera esa revista, y el propósito de esa revista no era, en un concepto, publicar la obra de los que habíamos llegado recientemente, sino tenía un propósito de integrar los que habíamos llegado en ese momento, en el año 80, al grueso de la literatura cubana que ya existía acá en el exilio, a aquellos escritores que nos habían precedido en el camino del destierro. Por eso la revista literaria no fue una revista elitista, ni fue una revista para el grupo de escritores de la época, sino una revista que en sus 8 números, desde el primero hasta el último, se dedicó a aunar y a recopilar la obra de muchos de los escritores que estaban aquí en el exilio. Para mí esta colección Mariel me parece muy importante, particularmente porque revive el episodio de Mariel, que como mencionaba Morelli, hay personas que ni siquiera han oído hablar de ello. Yo soy también testigo de personas que le he hablado de Mariel y me hablan de, sí, yo he escuchado de eso, pero no tienen una información concreta de lo que pasó. Desde el punto de vista literario, estos 11 libros de la colección, que es apenas un grupo de los que podrían haber participado, esos mismos autores que mencioné anteriormente, muy bien tenían espacio, cabida aquí en esta colección. Creo que esta colección pone el tema de Mariel en contexto nuevamente, revive la experiencia de
de esa época, y en particular libros que con el tiempo han quedado relegados porque se publicaron muy al principio, como el mismo de Reinaldo Arena, La Loma del Ángel, que se publicó en unas ediciones que hacía Juan Abreu y Marcia Morgado, que se llamaba Mariel Press, que publicaron 2 o 3 libros solamente. Uno de ellos fue La Loma del Ángel, y que hoy se retoma y que vuelve a cobrar vida. Este libro, que tiene un humor desbordado y muy divertido en sentido general, esta revalorización que hace Reinaldo de Cecilia Bardem. Está el libro Correa, que también se publicó al principio de los años 80. Desde mi punto de vista, como parte de este grupo, creo que el libro de Eddie Campa es quizás el más relevante en esta colección, porque es un libro que va muchos años esperando por ser publicado, producto de que Campa desapareció sin dejar rastro. Nunca se había podido publicar porque no se sabía sobre los derechos de autor, a quien contactar, y siempre se fue quedando y quedando el libro. Y esta es un gran homenaje a Campa a publicar esta colección de sus cuentos, que es también desbordado de humor, pero de una intensidad literaria realmente sorprendente. No es un curso solamente para estafar, cómo se estafa y cómo detrás de toda esa estafa hay un hombre y un poeta. Está muy latente en estos relatos de ese libro. En particular, mi libro es una recopilación de los cuentos que yo he ido publicando a lo largo de mi vida. No incluye todos mis cuentos, sino una selección de ellos. No incluye cuentos nuevos, porque en mi libro anterior publiqué varios cuentos nuevos y puse cuentos que había publicado, y entonces ahora se convertiría otra vez en publicar libros, algunos relatos nuevos y sobre relatos ya publicados, por lo que he preferido dejar los relatos que ya tengo escritos para que conformen un libro en su totalidad. Sí los reestructuré, y del lado de la memoria se divide en 3 partes: cuentos de las tierras del norte, cuentos de las tierras del sur y cuentos de otras tierras posibles. Quise diferenciar los cuentos que había publicado separados, en los que había escrito, ambientado y referido en su estructura y forma a la temática de vivir en los Estados Unidos, y en los de las tierras del sur, desde luego, se refiere al sur de la Florida, es los que escribí que se refieren a Cuba. Los otros son unos cuentos de otras tierras posibles que tienen diferentes temáticas y que no cabían en uno o en el otro grupo, pero que me parecía que era importante también reunirlo en este libro. De manera que le agradezco mucho a Guado que haya publicado mi libro, a él y a Juan, que coordinaron la iniciativa de hacer esta colección Mariel, y me da una gran satisfacción poder estar al lado de personas que conocí, y como refería del Risco, muchos, ya casi la mitad de los autores que integran este grupo de libros ya están muertos, y eso es algo alarmante y algo preocupante. Por eso es tan importante que se retomen estas nuevas ediciones. Le doy las gracias por estar aquí, y después conversaríamos si hay alguna pregunta. Gracias.